Cibernautas, bienvenidos a Entre las Hojas con Arturo Gal, su amigo y servidor. En esta ocasión volvemos a uno de los temas que más me gustan, que es la política. El libro que les traigo es Está bien estar enojado con el capitalismo, del político estadounidense Bernie Sanders. Esta es la edición alemana. El original está en inglés, por supuesto. Tiene alrededor de 430 páginas y fue publicado en el año 2023, por Penguin Random House. Es un libro que es más o menos la eh, historia de sus campañas políticas, de sus campañas o precandidaturas presidenciales de 2016 y 2020, que es cuando Bernie Sanders se ha hecho más relevante como uno de los políticos progresistas de Estados Unidos más relevantes de los últimos años. Él nace en el año 41, es una persona ya de avanzada edad, tiene alrededor de 84 años, en Nueva York. En su juventud él estuvo implicado, muy activo en el movimiento pacifista en Estados Unidos. Fue miembro de un partido minoritario que se llama el Liberty Union Party, si no mal recuerdo. Y empezó a cobrar pues reflectores cuando fue alcalde de una ciudad que se llama Burlington, a principios de los años 80, casi 10 años de alcalde. Después de eso, él fue candidato al miembro del Congreso de manera independiente a principios de los años 90 y ganó su escaño en el Congreso, perdón, hasta el año 2007. Y después de eso, él fue candidato y ganó su escaño al Senado de los Estados Unidos, donde, si mal no recuerdo, aún sigue siendo senador por el estado de Vermont. Este libro, como dije, es un poco como una especie de memorias de lo que fue sus campañas, ambas campañas, para la presidencia de los Estados Unidos. Para empezar, a mí me gustaría resaltar que Bernie Sanders es uno de los políticos que, contrario a lo que comúnmente ocurre, con la edad no se ha hecho más conservador. Por lo general vemos políticos que en su juventud han sido de izquierda y luego tienden a desinflarse, tienden a irse al conservadurismo político e ideológico. Y Bernie Sanders al menos ha mantenido, digamos, una congruencia desde una congruencia ideológica que ha tenido. No ha sido el más radical, tampoco ni desde su juventud, pero esa postura política que ha tenido desde su juventud la ha conservado y eso es algo digno de reconocérselo, más aún siendo un político dentro del establishment estadounidense. Bueno, él resalta el hecho de que su campaña, sobre todo la de 2016, cuando se enfrenta a Hillary Clinton, ha logrado despertar conciencia política, sobre todo en los jóvenes en Estados Unidos, y creo que eso nadie se lo puede mezquindar. Creo que tiene razón Bernie Sanders. En una sociedad estadounidense donde solamente existen dos partidos que compiten año con año, bueno, no año con año, pero cada elección, eh, trabajar dentro de ese establishment y hacer conciencia de ciertos temas que ninguno de los dos partidos se atreve a tocar, ha sido relevante en el contexto estadounidense, ¿no? Y eso creo que no se le puede, como dije, mezquindar. Él critica sobre todo dentro del establishment porque él es miembro del Partido Demócrata y critica cómo el Partido Demócrata se ha alejado de la base trabajadora de su partido, a través de la implementación y el apoyo al sistema neoliberal que también que se aplicó en Estados Unidos, ¿no? También critica él que las últimas administraciones demócratas no han logrado, no nada más hacer clic con la clase trabajadora, sino que tampoco han logrado elevar las condiciones de vida de la clase trabajadora, perdiendo fuerza y obviamente votantes, ¿no? Para Bernie Sanders ideológicamente, lo dice no solo Michael Parenti, de hecho estaba leyendo que Noam Chomsky lo encuadra mucho dentro de lo que es la política, una política parecida a la de Roosevelt, a la de Lyndon Johnson, que es una suerte como de socialdemocracia un poco, ¿no? Y de hecho Bernie Sanders en el libro parafrasea a Roosevelt, donde dice que la libertad individual no puede obtenerse sin la verdadera no libertad, seguridad e independencia económica. Entonces él tiene un concepto interesante de libertad mucho más progresista que la típica libertad nominal que se nos vende en Estados Unidos, que eres libre de hacer lo que te plazca, etcétera. Sí, si es que tienes el dinero, ¿no? Esa es eh, digamos que esa es la crítica que hace Sanders. Sí, somos libres siempre y cuando tengamos el dinero para hacerlo. Si no lo tenemos, no tenemos realmente una libertad individual, que eso es una postura progresista en cuanto a la libertad que me parece correcta.
él también ha tenido no solo una influencia entre el electorado y los jóvenes en Estados Unidos, sino también que se ha rodeado o ha sido miembro de ese círculo de políticos progresistas dentro del Partido Demócrata, que son más jóvenes que él y que han estado haciendo políticas públicas pues mucho más progresistas que lo que es el mainstream, como esta Ocasio o Mandani o Travis County, José Garza o George Gascon. Entonces, él es parte de esta ala, digamos, socialdemócrata, del Partido Demócrata, que si bien es cierto, está dentro del establishment estadounidense, tiene un ala más de izquierda que son políticos y activistas que los pudiéramos caracterizar dentro de lo que es la socialdemocracia o el progresismo, entendido obviamente en la realidad estadounidense, que es mucho más, todavía mucho más light, ¿no? Que lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica. Él tiene posturas interesantes y las críticas más fuertes que él hace son de carácter moral a, al, a la a lo que es la opulencia mórbida, ¿no? Esa cultura de los ultramillonarios norteamericanos que, que concentran de una manera obscena la riqueza en pocas manos. Y él hace una crítica o nos comenta un pasaje donde un reportero le pregunta si él estaría en contra de los millonarios y él dice que la simple existencia de los millonarios es obscena, y lo cual me parece correcto. Recuerdo una vez que un exalumno me preguntaba si los ricos deberían de pagar, me preguntaba cuántos impuestos, qué tanto porcentaje deberían de pagar los ricos, ¿no? Yo le decía que para mí no debería de haber un límite de porcentaje a la riqueza o al impuesto que paga sobre la riqueza un rico, sino que debería ser progresiva sin detenerse. Y para él era un shock, ¿no? Era como, ¿cómo vamos a limitar el derecho de un individuo a enriquecerse, ¿no? Lo que Bernie Sanders aquí dice es que no solo la riqueza, esta riqueza obscena, multimillonaria de pocas personas en las manos de Estados Unidos, no solo se producen bajo el, o se producen en relación con la pobreza de millones y millones de la mayoría de estadounidenses, sino que también tienen el efecto de distorsionar el sistema político estadounidense, haciéndolo más corrupto, haciéndolo menos democrático, y más ahora con la declaración que se ha hecho hace poco de que Elon Musk se ha convertido en el primer trillonario del mundo, lo cual lo convierte, la riqueza de Elon Musk es una ridiculez. Si ustedes lo dividen por el número de habitantes de Estados Unidos, Elon Musk pudiera ser millonario a todos los habitantes de Estados Unidos y todavía seguir siendo él mismo millonario. Es una inmoralidad de nivel esquizofrénico, la verdad, ¿no? Eso es lo que la respuesta que él da hacia la existencia de los millonarios en Estados Unidos, lo cual una declaración de ese tipo, como ustedes comprenderán, en el corazón del país capitalista por excelencia que defiende la libertad de enriquecerse, ¿no? Y la libertad de la propiedad privada sobre los medios de producción, es básicamente entrar en rebelión abierta, ¿no? Lo cual me parece a mí que es desrespetársele con todas las limitantes que tenga Bernie Sanders en otras cuestiones. También hace una crítica severa a Trump como oligarca, un oligarca mitómano patológico. Y otra cuestión que Bernie Sanders me parece que es una observación muy interesante y atinada que hace es que con la llegada de Donald Trump al poder, la oligarquía estadounidense y mundial, para efectos prácticos, es la primera vez que llega la oligarquía sin ningún intermediario. Obviamente, George Bush, Ronald Reagan eran millonarios por sí mismos, pero eran políticos a fin de cuentas, ¿no? Tenían una trayectoria dentro del Partido Republicano, pero Donald Trump es básicamente un oligarca, un empresario que está fuera del sistema político y de repente decide, ¿por qué no? Voy a ser el presidente, y lo logra, ¿no? Claro, con el apoyo de su clase a la que él pertenece, que es la clase burguesa, oligarca, imperialista. Pero lo interesante es que no necesitan de ningún político intermediario para llevar a cabo su política imperialista, criminal y asesina, que
Entonces me parece que esa es una buena observación de Bernie Sanders que no se la había escuchado a otro. Me gustan las referencias que hace también políticas que él tiene. Él menciona a un político de primer mitad del siglo XX estadounidense que se llama Eugene Debs, que era miembro fundador del Partido Socialista de América, que fue muy exitoso al principio de la historia de los Estados Unidos. Algo que mucha gente no sabe, pero en la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos había un movimiento socialista potente, sobre todo conformado con inmigrantes europeos. También menciona a Howard Zinn. Howard Zinn era un periodista progresista que hace no mucho falleció, yo creo hace unos 15 años que falleció Howard Zinn, si no es que un poquito más, que tiene un libro muy, muy influyente sobre la historia de Estados Unidos que se llama Another Story of the United States, me parece algo así, la otra historia de los Estados Unidos, donde hace todo un recuento histórico de la creación del Estado, los Estados Unidos de América, de Norteamérica, a través de los ojos digamos, de la parte nunca, de la perspectiva de los pobres, de los otros, en todas las cuestiones que él toca, y me parece que es un libro de cabecera si uno aspira un poco a entender un poco la sociedad ultracapitalista norteamericana, ¿no? Eh, por último, me quisiera también comentar que Bernie Sanders es muy criticado, sobre todo en los círculos de la ultraizquierda, o la izquierda revolucionaria, ni siquiera ultraizquierda, la izquierda revolucionaria también lo critican mucho. Y lo interesante es que las cuestiones de la que nosotros, o de la izquierda revolucionaria, critica a Bernie Sanders es de su falta de ideología revolucionaria, ¿no? Bernie Sanders, a fin de cuentas, es un reformista del capitalismo. Él cree que el capitalismo puede reformarse para ser más equitativo y hacerlo mejor. No necesariamente habla de superar el capitalismo. Entonces, esa es la crítica que se le hace. Luego entonces se dice que él no es de izquierda. Lo interesante, por otro lado, es que la burguesía y los oligarcas estadounidenses lo acusan precisamente de lo contrario, ¿no? Lo tildan de comunista, de lo más revolucionario que ustedes se pueden imaginar. Y me recuerda un poco a la crítica que también, ahí sí un poco la ultraizquierda le hacía a López Obrador y le hace todavía a Claudia Sheinbaum de tibios, de reformistas, de revisionistas, bueno, de todo. Y lo interesante es que también en el caso de México, la oligarquía mexicana y la burguesía mexicana no le interesa lo que la ultraizquierda o la izquierda revolucionaria piense de Obrador o de Sheinbaum. Ellos sí, para ellos sí es un peligro, es una persona de izquierda, si no es que socialista, sino inclusive revolucionario y comunista, ¿no? Entonces, aquí lo relevante es que la oposición, el ala oligárquica de la burguesía, vaya que los identifica como sus enemigos y no les importa la opinión que nosotros, los revolucionarios, los socialistas, los comunistas e inclusive los anarquistas tengamos de estos personajes que, si bien no son ideológicamente comunistas ni anarquistas, son personas de izquierda que pretenden reformar el sistema en una cuantía o en una sustancia que les es inaceptable a nuestros enemigos, que son nuestros enemigos en común, la oligarquía imperialista en todo el mundo, ¿no? Dentro de las propuestas que Bernie Sanders hace y que lo hacen obviamente intragable para esta clase oligárquica, pues es una reforma constitucional, la abolición del colegio electoral, que es un tabú en Estados Unidos y que es una de las medidas más antidemocráticas del mundo, una reforma al Senado, una reforma a la Suprema Corte, que vean las similitudes que tiene en lo que ha ocurrido en México. Reforma a los medios de comunicación, que me parece a mí que es necesaria en todos los países, en Estados Unidos más cuando es una sociedad altamente monopolizada. Derecho al trabajo como derecho humano, que para Estados Unidos es súper relevante. Una reforma a la industria farmacéutica, de nuevo, lo mismo. Una reforma al derecho de vivienda, Estados Unidos, otro problema grande, la vivienda. Y el pago de impuestos o el cobro de impuestos a los multimillonarios sin excepción, que estamos viendo lo mismo el caso en México. Entonces, la posición política, digamos, de Bernie Sanders es parecida a o es cercana a la del progresismo latinoamericano en el contexto estadounidense, sin olvidarlo. Siento yo que se asemeja más a un Truman, ¿sí? A Harry Truman, o sea, trumanismo, rooseveltismo, o inclusive Kennedy o Lyndon B. Johnson, como lo he comentado, que es, digamos, los orígenes más laboristas del Partido Demócrata en esos tiempos históricos, que dicho sea de paso, la izquierda, la política de izquierda en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, en Estados Unidos junto con Australia, Inglaterra, etcétera, pasa mucho por los sindicatos, ¿no? Los activistas, los políticos de izquierda en Estados Unidos tienen mucha tradición de eso de union,
union work, que hacen mucho trabajo con los sindicatos, y por eso es que los partidos, tanto el demócrata como el Partido Laborista en Gran Bretaña, son muy difíciles de pasar por alto en el mundo de la izquierda, a pesar de que son partidos del establishment y que son en su mayoría cooptados por la oligarquía local. Hacer política de izquierda relevante y de peso fuera o independientemente de estos partidos en el mundo anglosajón es muy difícil, y yo creo que ahí es donde Bernie Sanders podemos ubicarlo, un político que ha tratado de hacer una política a los límites, a los límites de este cuerpo gravitacional tan grande que es el Partido Demócrata, en lo que se entiende como la izquierda política de los Estados Unidos. Y en ese contexto a mí me parece que es bastante relevante lo que él escribe, sobre todo siendo un insider, ¿no? Siendo un insider dentro de ese establishment. Es una persona que tiene relación con John Biden, con Hillary Clinton, se sienta con ellos en la mesa, pero a la vez hace una política bastante diferenciada en ciertos sentidos, y que también tiene contacto con bases políticas jóvenes y progresistas, y inclusive de izquierda en Estados Unidos, y vale mucho la pena leer lo que tenga que decir al respecto, teniendo obviamente la contextualización de que ni siquiera él se considera un revolucionario, sino como él mismo lo dice, él es un socialista ¿cómo le llaman? Un socialista democrático, exacto, ese es el término. O sea, lo que nosotros acá en Europa decimos el eurocomunismo, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya interesado leer un poco de Bernie Sanders o ver entrevistas, leer entrevistas de él. Me parece que es un político relevante, uno de los políticos más interesantes en Estados Unidos de la última mitad del siglo XX, sobre todo en estos últimos 20 años de quehacer político, y creo que son un tanto sus herederos, ¿no? Esta nueva generación de Ocasio y Mandani, que quién sabe cómo van a evolucionar, pero me parece que van a estar parecidos dentro de la misma lógica de Sanders, en haciendo política progresista internamente y teniendo más deficiencias en lo que es el plano internacional, como Bernie Sanders apoyó el bombardeo en Yugoslavia, ¿no? Y fue criticado por Parenti en su tiempo, pero digo, en el contexto de los Estados Unidos, pues creo que es de la política mainstream más progresista que existe. Les mando un saludo, espero que se cuiden y hasta luego. Adiós.